Seamos una familia grande, seamos una familia pequeña, de una sola persona, de dos personas, hayan muchas o pocas almas, tengamos un gran apetito o no, no hay problema. Solo hay un Cristo, solo hay un Cordero. Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el programa de hoy presentaremos partes de un mensaje del Estudio Vida que Witness Lee dio en 1979 del libro de Éxodo. El mismo se titula La Pascua y trata con la tipología relacionada con la redención de Cristo. Todos los cristianos saben que Cristo es el Cordero de Dios y que efectuó la redención por nosotros, según nos dice Juan 1:29. No obstante, pocos han visto claramente a Cristo como el Cordero Redentor de Dios. Este cuadro, con todos los detalles, se presenta en Éxodo capítulo 12 y será el centro del programa de hoy, ya que nos muestra la redención todo inclusiva de Cristo. Para los comentarios del mensaje de hoy se encuentra con nosotros Antonio Hernández. Bienvenido al programa de hoy, el cual es una porción muy especial. Qué bueno es volver al Estudio Vida. Antonio, el Nuevo Testamento menciona en muchas partes que Cristo es nuestro Redentor. Sin embargo, Éxodo 12 nos presenta un cuadro completo y claro. ¿Por qué es que este cuadro de la redención en Éxodo 12 es tan completo? Como se ha dicho, un cuadro es mejor que 1000 palabras. Es un cuadro completo de cómo Dios obra en su salvación, mientras que el Nuevo Testamento contiene los principios de lo que la redención cumplió. Pero es de mucha ayuda ver el cuadro. Por ejemplo, vemos que la salvación de Dios es para un pueblo y no solamente para una persona individual. Todo el pueblo de Dios se encontraba en Egipto, en esclavitud, y Dios había hecho varios tratos con Faraón para sacarlos de Egipto para su propósito. Los detalles de la tierra de Egipto son muy claros y corresponden exactamente y hasta el tiempo, el día, el mes, el año. Todo esto corresponden con la crucifixión de Cristo y aún con el arca de Noé. Es un estudio extraordinario que nos ayuda a comprender nuestra salvación. Muy bien. Empecemos pues con nuestro guía, el hermano Witness Lee. In the whole Bible, En toda la Biblia, the 66 books, en los 66 libros, there is not one page no hay ninguna otra página que tenga una descripción de la redención de Cristo de una forma tan clara, tan adecuada, de una manera tan todo inclusiva como la de Éxodo. La Pascua que es aquí descrita es como si fuese una pintura. Y espero que veamos este cuadro de la redención de Cristo de una forma muy, muy clara. Éxodo 12 es como un rompecabezas en el cual todas las piezas encajan en su lugar. Para verlo, necesitamos ver los diferentes aspectos de la redención y su interpretación. Primero, permítame preguntarles, ¿qué significa la frase Cristo es nuestra Pascua? Pablo no dijo en 1 Corintios 5:7 que nuestro Cordero fue sacrificado, sino que dijo, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. ¿Por qué se menciona la Pascua
y no el cordero. ¿Cómo podría la Pascua ser sacrificada? Esto se debe a que Cristo no es solamente el Cordero de la Pascua, sino que también Él es todos los aspectos de la Pascua. La Pascua aquí significa que el juicio de Dios pasa sobre nosotros sin tocarnos. En Éxodo 12:13 el Señor dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. El sustantivo Pascua tiene su raíz en la frase pasar de vosotros, en 12:13. De aquí viene la palabra Pascua. De manera que tenemos la Pascua y aún tenemos la fiesta de la Pascua. Según el relato de Éxodo 12, la Pascua se hacía debido a la sangre. En Éxodo 12:13 dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Porque Dios pasó por encima y sin tocar a los hijos de Israel, porque la sangre del Cordero de la Pascua había sido untada en el dintel y en los postes de sus casas. Así que el juicio de Dios pasó por encima de los hijos de Israel debido a la sangre que fue untada y que llegó a ser una cubierta para ellos. Muy bien, ¿por qué fueron instruidos los israelitas a comer la carne del Cordero dentro de sus casas, cuyos dinteles y postes fueron rociados por la sangre? ¿Por qué se les ordenó comer la carne en sus casas? Esto indica que estaban dentro de algo que los cubría. La casa fue su cobertura, y debajo y dentro de la casa ellos comieron al Cordero. Ellos estaban dentro de la casa y la casa fue su cobertura. La sangre había sido untada en el dintel y en los postes de sus casas. Así que Pablo desarrolló esto al decir que la Pascua no es solo la sangre, sino que es Cristo. Hoy la Pascua se basa no solo en la sangre, sino en todo el Cristo. Nuestra cubierta es Cristo. Así que hoy en día Dios pasa su juicio sobre nosotros debido a Cristo. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Este Cristo no es solo el Cordero, ni solo el pan sin levadura, ni las hierbas amargas, sino también la casa con el dintel y los postes rociados con su sangre. Antonio, en el estudio vida, Witness Lee a menudo toma un punto aparentemente insignificante y lo desarrolla de tal manera que nos revela algo precioso y maravilloso de Cristo. La joya de esta sección consiste en que Cristo es nuestra Pascua, no solo el Cordero de la Pascua, sino nuestra Pascua. ¿Nos podría usted decir entonces qué diferencia hay entre estos dos? Aquí Witness Lee se refiere a Cristo, quien es nuestra Pascua, así como el apóstol Pablo lo dijo en sus escritos. Esto quiere decir que Cristo no fue solo el Cordero que fue sacrificado por el pecado del mundo, sino que Cristo fue el evento mismo de la Pascua. En Él se incluye todo, el tiempo adecuado, la casa y todo lo demás. Me conmovió ver que la casa representa a Cristo. La casa sobre la cual se unta la sangre es Cristo. De manera que nosotros somos redimidos en Cristo. En Cristo. Sí, en Cristo. Oh, esto es tan maravilloso. La sangre no se unta sobre nosotros, sino sobre Él. Este detalle es muy sobresaliente. Otro punto es que Cristo es el Cordero, la sangre, las hierbas y todos los detalles de cómo, cuánto y cuándo debemos comerlo y cómo no comerlo. Muchas veces pasamos por alto todos estos detalles sin prestarles importancia, pero el hermano Lee toma estos detalles y desarrolla el cuadro de Cristo como la Pascua, un tipo muy importante para nosotros los creyentes neotestamentarios. Muy bien. En la siguiente parte
veremos que Cristo es nuestra casa. Continuamos con el estudio vida de Éxodo. The Passover lamb is not for everybody, El Cordero de la Pascua no fue para cada individuo, but for every house. sino para cada casa. And here you have to realize Aquí vemos, escuchen esto, que la unidad de la salvación de Dios no es el individuo, sino toda la casa, o sea, la familia. En Lucas 19:9, el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, el publicano, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». La salvación llegó no solo a él como individuo, sino a toda su casa. Aún en los tiempos antiguos, en Josué 2, Rahab la ramera se salvó con toda su casa. Josué le dijo, «Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre en tu casa». No solo ella fue salva, sino también toda su familia. De manera que la casa, esto es, la familia, es la unidad de la salvación de Dios. En Hechos 16:31, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Y en Hechos 11:14, el ángel le dijo a Cornelio que Pedro vendría a predicarle el evangelio a él y toda su casa. La salvación de Dios no es solamente para individuos, sino que siempre abarca toda la casa. Esto quiere decir toda la familia. Lean Éxodo 12:3 y dice, «Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, sea la familia grande o pequeña». No dependía del tamaño del cordero, sino del tamaño de la familia. El cordero sigue igual. Supongamos que su familia sea pequeña. Entonces, decía el Señor, «Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero». Es muy difícil entender la frase «según el número de las personas» y «conforme al comer de cada hombre». ¡Ay, ya! El Cristo tipificado por la Pascua no es escaso. Él puede suplir todas nuestras necesidades. Seamos una familia grande, seamos una familia pequeña, de una sola persona, de dos personas, hayan muchas o pocas almas, tengamos un gran apetito o no, no hay problema. Solo hay un Cristo, solo hay un Cordero. Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Antonio, aquí vemos la conexión que existe entre la Pascua y la casa. ¿Qué relación tiene esto con la revelación neotestamentaria? Primero vemos en el Antiguo Testamento que la casa se refiere a Cristo. En Génesis 3:21 vemos que Dios usó pieles para cubrir a Adán y a Eva. En Génesis 4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y las presentó al Señor. Mediante esta ofrenda, Dios aceptó a Abel. Más adelante vemos que Noé recibió el mandato de construir un arca, lo cual se puede considerar como una casa flotante. El arca tipificaba a Cristo, dentro del cual Dios nos ha colocado. Noé y su familia entraron en el arca y en ella se salvaron del diluvio. Todos estos ejemplos indican que la revelación bíblica es progresiva. En Génesis 3:21 tenemos las túnicas de pieles. En Génesis 4:4 tenemos la ofrenda de los primogénitos de las ovejas. Y en Génesis 6 y 7 tenemos el arca que Noé hizo. Aquí en Éxodo se ve el desarrollo pleno de la redención de Dios. El arca se convierte en la casa,
que es un tipo de Cristo, la cual cubría a los hijos de Israel. Esta es la razón por la cual ningún versículo del Nuevo Testamento afirma que estamos bajo la cubierta de la sangre de Cristo. Sin embargo, muchos versículos, particularmente en las epístolas, indican que estamos en Cristo. En Cristo. También, según Gálatas 3, Dios nos ha puesto en Cristo. ¿Han visto esta frase tan maravillosa? Dios nos ha puesto en Cristo. Y ahora estamos en Cristo. Puesto que Cristo es una casa que nos cubre, entonces Él es nuestra Pascua. Él no es solamente el cordero, los panes sin levadura y las hierbas. Él es también la casa, cuyo dintel y postes fueron untados con la sangre redentora. Amén. Regresemos a Winnesley. The flesh of the lamb La carne del cordero was to be eaten for life. se comía para recibir el suministro de vida. Pasó lo mismo con el Señor Jesús, quien es el cumplimiento de esta tipología. Miren, todos los evangelios hablan de la sangre de Cristo. Sin embargo, solamente uno menciona que la carne de Cristo es comestible. Claro que sí, es Juan 6:55, que dice, mi carne es verdadera comida. Mi carne aquí representa la vida de Cristo. La vida de Cristo es comestible. Es nuestro suministro de vida. Muy bien, pero ¿cómo nos suple? Bueno, tenemos la sangre para la redención y la vida para el suministro de vida. La sangre del cordero es para la redención y la carne del cordero es para nuestro suministro de vida. Pero miren, para comerla hay que primero asarla en el fuego. El fuego aquí representa la ira santa de Dios que fue ejecutada en su juicio. Este es el fuego. Cuando Cristo estaba en la cruz, el fuego santo de Dios lo juzgó, lo consumió. Esto es, lo asó. En Éxodo 12:9 dice, ninguna cosa comeréis de él crudo. ¿Y qué significa esto? Muy bien, simplemente quiere decir que el no creer que fue juzgado por Dios. Por ejemplo, un buen número de personas no creen en la redención de Cristo. Sin embargo, siempre dicen que Cristo fue un buen ejemplo para la humanidad. Y hablan de imitar a Cristo, seguir su manera de vivir. Esto es lo que significa comer al cordero crudo. Bueno, luego Éxodo 12:9 dice, no lo comeréis hervido en agua. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy raro. Entre los cristianos, un buen número dicen que Cristo murió en la cruz no para redimirnos, sino que solamente fue perseguido y murió como mártir. Ellos creen que Cristo no fue el Redentor, sino solamente un mártir, que Él no sufrió el juicio de Dios por nuestra redención, sino que Él solo sufrió una persecución. Fue un mártir que se sacrificó por sus doctrinas. Ellos aplican la muerte de Cristo de esta manera. Esto equivale a comer al cordero hervido en agua. ¿Entienden esto? Hay cierto tipo de sufrimiento que se debe solamente a la persecución, o sea, agua hervida, y no se debe al fuego santo de Dios. Muy bien, otro punto. Tenemos que comer el cordero con su cabeza, piernas y entrañas. La cabeza representa su sabiduría. Las piernas representan sus actividades, sus movimientos, el andar de Cristo, y las entrañas representan todas las partes internas del ser de Cristo. Esto significa tomar a Cristo con todo, tomarlo por completo. Tomamos su sabiduría, sus actividades, su mover y todas sus partes internas. Mientras disfrutamos de Cristo como nuestra Pascua, nos deshacemos de todo lo pecaminoso y a la vez
nos lamentamos y nos arrepentimos. Esto significa comer las hierbas amargas. Por un lado, lo comemos como nuestro suministro, y por otro, eliminamos todas las cosas pecaminosas con los panes sin levadura. Y al mismo tiempo nos lamentamos y nos arrepentimos, que está representado por las hierbas amargas. ¡Aleluya! Y por último, tomamos la Pascua sin quebrar ninguno de los huesos del Cordero. Esto significa que el Cristo crucificado, el Cordero inmolado, tiene algo inquebrantable, algo que es indestructible. Esta es su vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos probar que los huesos representan la vida? Debido a que Dios tomó un hueso de Adán para producir a Eva. El hueso allí representa el impartir de vida. En otras palabras, el hueso de Adán impartió su vida dentro de Eva. Este hueso representa la vida de Cristo que imparte su vida dentro de todos nosotros, sus creyentes. ¡Aleluya! Cristo, como nuestro Cordero Pascual, contiene la vida que se imparte dentro de todos nosotros. Pues bien, Antonio, ¿sabe usted algo? Muchas veces, cuando los cristianos predicamos el Evangelio, tenemos la tendencia de hablar algo que todos conocen. Por ejemplo, Juan 3:16, lo cual es maravilloso. Sin embargo, es notable ver que Éxodo 12 revela y presenta el Evangelio de un modo tan precioso y detallado. No hay duda que todo el pueblo de Dios necesita oír y experimentar esta palabra. Ciertamente la necesitamos. Debemos disfrutar a Cristo de esta manera. Y si alguno de los radioescuchas no ha recibido al Señor Jesús, ahora mismo, donde quiera que esté, en su corazón y en voz alta, diga conmigo: Señor Jesús, te necesito como mi Cordero de la Pascua. Deseo disfrutarte y aceptar tu sacrificio por mis pecados. Quiero experimentar tu salvación. Guíame por todas estas experiencias. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Muchísimas gracias por su participación, Antonio, y que se repita su visita. Gracias por esta invitación al estudio Vida de hoy. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9, que dice: de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo: yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces: porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo.
Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.